Había una posibilidad bastante dramática, que era que hubiesen pasado a la segunda vuelta por un lado Le Pen y por otro lado Mélenchon, que hubiese sido la extrema derecha y la extrema izquierda, antieuropeístas los dos, muy rupturistas, que hubiese, yo creo que hubiese provocado una reacción completamente contraria a la que estamos viendo en los mercados hoy. Ese hubiese sido nuestro botón de pánico. Claro. Pero igual, menos mal que no hemos podido ni responder. Pero realmente el sector bancario no sabe hacia dónde va. Bueno, yo creo que sí que sabe hacia dónde va. Lo que hemos visto en los últimos años y desde el comienzo de la crisis es una reducción brutal del número de entidades financieras en España. Nosotros, haciendo más o menos un cálculo, si en 2007 hablábamos en torno a 60 entidades diferentes que podían comprar fondos, ahora mismo estamos hablando con 18 y con posibilidades de que sean 14 en el corto plazo. Es decir, que sí que ha habido una reducción y ha habido una selección natural, por decirlo de algunas formas, que han sobrevivido las mejores. Entonces, lo que sí quería decir, y es un poco como contraposición, es que las entidades financieras que están, la mayoría están mucho más saneadas de lo que había hace unos años. Es decir, que los que han sobrevivido son campeones nacionales. Lo que pasa es que el modelo histórico de banca en España, que era sucursales y muy cercanas al inversor final o al cliente final, ahora mismo cambia porque las nuevas generaciones casi ya no vamos. O sea, yo me considero viejo, pero las nuevas generaciones, mis hijas, yo creo que no van a ir nunca a una oficina bancaria, o casi nunca, a no ser que sea para firmar alguna póliza. Y lo que están es con banca por internet. Entonces, todo ese sistema de banca, de sucursales, que era en España, que España era lo más eficiente del mundo y estaba puesto como paradigma. España es uno de los países más bancarizados del mundo. Más bancarizados, pero estaba más bancarizado porque era muy eficiente, eran muy eficaces en hacer sucursales con 3 personas que permitían hacer un montón de cosas, etcétera. Ahora mismo, en vez de esas 3 sucursales, lo que necesitas es una plataforma informática muy, muy potente. Y ese es el cambio que estamos viendo. Yo creo que los que se sepan adaptar, y estamos viendo algunos ejemplos en España, sin duda alguna, que están intentando adaptarse, pues van a ser los ganadores. Nosotros en M&G somos positivos en cuanto al sector bancario, incluso ahora mismo, en el corto plazo, incluso la deuda subordinada bancaria, porque al no haber comprador de último recurso, que es el Banco Central Europeo, pues se ha quedado bastante atractiva, pero campeones nacionales nos parece que tienen sentido y que van a seguir, que van a subsistir, y que es cierto que va a cambiar un poco el esquema, pero creemos que no van a desaparecer. Enrique. No, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. Perdona, que estamos aquí sentados, no pisamos una sucursal. Yo veo, pues no sé. Es una similitud, o es muy similar a lo que pasó con las agencias de viaje. Es verdad, yo cuando era pequeño querías un billete de tren y tenías que ir a una agencia de viaje a sacar el billete de tren y un hotel, y te daban un libro y tenías que ver el tal y te daban un bono. Ahora no, ahora lo haces todo por internet. Bueno, es que no existen las agencias de viaje, es absurdo. Esa desintermediación es parecido a lo que está pasando en el sector financiero. Es decir, tú ahora mismo, para acceder al mejor producto financiero o a información sobre productos financieros, no necesitas ir a una sucursal. Por internet puedes tener acceso a todo. Entonces, ¿cuáles son el banco que tiene? El banco lo que tiene es la capacidad, uno, que tiene los clientes y que puede decirlo de alguna forma, estar fidelizándolos. Y segundo, que puede darle soluciones, pero cada vez más sofisticadas. Ya no vale hazme un plan de pensiones, te regalo una sartén o una vajilla. Tiene que, porque ahora normalmente el que va a comprar un par de pensiones, un plan de pensiones, sabe cuál es el más rentable, cuál es el más caro, cuál no es el más caro, por qué sirve uno, por qué sirve otro, o por lo menos está aumentando la cantidad de clientes que saben eso. Entonces, la adaptación hacia ese mayor foco hacia el cliente es una de las características que tiene que tener el banco del futuro. Ahora, yo creo que los campeones nacionales, y sigo pensando que los bancos grandes sí que se están adaptando hacia eso. Es cierto que todavía, pues siguen intentando colocarte sus productos, que son más rentables para ellos, y no son el best case, o sea, no están vendiendo lo mejor de en cada casa, pero yo creo que hacia ahí va un poco el camino, ¿no? Estamos viendo una desintermediación de productos financieros o del sector financiero que yo creo que es casi imparable, ¿no? Además de tener un cliente que ahora... Ignacio. Bueno, yo creo que MiFID lo que está intentando es poner al cliente en el centro de las actividades de los bancos. Es decir, que el cliente y el tratar al cliente del mejor modo posible sea un poco la base de la actividad de los bancos. Que no te digo que no lo hicieran antes, pero que después de la crisis pues ha habido bastantes dudas que los productos fueran los más idóneos, o que se estuviese enfocando determinados productos a determinados sectores de clientes que quizá no conocían muy bien las complejidades de los mismos, etcétera. Entonces, yo creo que eso por un lado es bueno,
pero es como un péndulo, es decir, que podemos estar viendo que hay una sobreregulación. Y yo siempre digo una cosa, ¿no? Cuando empezó la crisis o después de la crisis y veíamos a los bancos, decís, bueno, los bancos ahora mismo tienen menor capacidad de apalancamiento, tienen mayor restricciones, mayores exigencias de capital, tienen mayor regulación. Al final lo que va a hacer es caer el beneficio. Entonces, es que no hay otra, ¿no? Y es lo que hemos visto en todos estos años. Yo creo que todo MiFID y va enfocado a que el cliente sea el objetivo. O sea, el mejor tratamiento al cliente es el objetivo de toda la actividad bancaria, es positivo, en el fondo. Ahora, que todos los cambios que conllevan hacen que los bancos vayan a ser menos rentables. Yo creo que el proceso de adaptación, sin duda alguna, les va a suponer que su rentabilidad va a caer o está cayendo ya por motivo de esta, no voy a decir hiperregulación, pero esta sobreregulación, vamos a decirlo así. Enrique, todo el tema de la regulación, ¿pueden ser un modelo mixto? Decir, yo soy semi. Bueno, sí, pueden decir hasta un determinado nivel de clientes, o sea, de activos, es decir, hasta 100.000 euros de activos, soy no independiente y puedo vender mis productos, mis fondos de fondos, etcétera, y puedo cobrar comisiones, y a partir de 100.000 lo que tengo son carteras gestionadas, que cobro una comisión por gestionar las carteras y en cambio no cobro ninguna retrocesión. Es decir, que las entidades se pueden declarar a la vez independientes y no independientes, con lo cual es claro, pero no es tan claro, ¿no? Yo no tengo ninguna duda. O sea, para mí el fondo de inversión es el instrumento más eficaz de ahorro a largo plazo. Sí. O sea, no solamente es que tenga una seguridad jurídica de que tú eres el dueño incluso de los subyacentes que tiene el fondo y que no puede desaparecer, aunque quiebre la entidad gestora, no va a desaparecer tu fondo, sino que además tienes una diversificación, una posibilidad de diversificación que no te ofrece ningún otro instrumento, y además tienes un ahorro de costes. Es decir, que el fondo de inversión es relativamente barato comparado con una cartera en directo. Bueno, es que te permite acceder a cualquier mercado y a cualquier activo, y además con una gestión profesional. Eso es. Y después el tema de gestión pasiva o gestión activa que decías, para la gestión pasiva no quiero poner, pero el tema de cómo, o sea, en un mercado eficiente, una gestión pasiva, cómo asigna el capital a las empresas. No porque sean las más eficaces, sino porque sean las mejores, sino porque tienen un tamaño determinado en un momento determinado. O sea, que podríamos hablar que es casi como la planificación quinquenal soviética. Bueno, pero los defensores, yo voy a hacer aquí un poco de abogada del diablo, sí. Los defensores de la gestión pasiva lo que dicen es que de la gestión activa hay muy pocos gestores que finalmente... Normalmente los índices de renta fija reflejan las empresas que más endeudadas están. Yo, si soy un inversor en renta fija, probablemente lo que no quiera son las empresas más endeudadas, sino las que teniendo una buena generación de cash flow y una buena generación de recursos que me va a pagar el principal y los cupones, no estén muy endeudadas. Con lo cual, si inviertes en un índice pasivo de renta fija, probablemente no estés tomando lo mejor. En renta variable, quizás sí, pero también dicen, no, es muy barato. Pero lo que no te dicen es que están haciendo préstamo de acciones. Es decir, que ellos, tú compras una acción porque piensas que va a subir y ellos la están vendiendo o la están prestando para que otro la venda para que baje. Y eso es un poco complicado. Y sobre todo ten en cuenta que cuando se pone... Yo creo que es muy difícil fusionar culturas diferentes de gestión. Es decir, que integrar dos gestoras que son bastante diferentes, o son complementarias, es decir, que están en modos, o están invirtiendo en universos diferentes, o es muy difícil unificar dos empresas que probablemente sean antiguas y que tengan su propia cultura y su propio modo de gestionar. Ponerlas juntas normalmente no funciona. Es decir, uno y uno muchas veces no suman dos. Tienen que encajar como piezas de puzzle, eso sí es verdad. Y ese es el tema. Entonces, es cierto que estamos viendo, yo creo que igual que hemos visto antes, hemos hablado en banca, que hay una presión sobre márgenes y una sobreregulación. En las gestoras estamos viendo un poco lo mismo. El regulador ha puesto también el foco en las gestoras, en el coste, etcétera. Y lo que tenemos que ser las gestoras, como M&G son, y sabemos, tenemos que ser capaces de ofertar productos que no sean fácilmente replicables por índices. Es decir, para que seamos diferentes a los pasivos. Tenemos que ser capaces de hacer productos que sean más baratos quizá de los que podíamos hacer hace 10 años. Entonces, esas cosas es un debate y yo creo que es
por supuesto, es hacia donde va la industria. Muchas veces estamos viendo fusiones para intentar tener ese ahorro de costes, esas economía de escala, sí. Gracias, Carlos. Esa economía de escala, que sin duda es importante, pero yo no veo tan claro que sea fácilmente, o sea, que vayamos a ver muchísimas más. Yo lo que sí pienso es que estamos en un periodo de adaptación y tenemos que ser muy flexibles y tenemos que ser muy innovadores, y eso es lo que estamos nosotros, por lo menos, ¿no? ¿Qué dices, Antonio? Bueno, yo creo... ¿Fónica o la acción de Viscofan? Eso me parece que puede ser una muy buena idea, sobre todo para entidades más nicho, y estoy hablando de tipo Fidentis, que no tienen capacidad de distribución como podemos tener gestoras internacionales. Igual que yo... Por sus clientes. Entonces, aquí en España también hay plataformas que distribuyen sus fondos. Sí, supermercados. Sí. Supermercados, tanto bancarios como no bancarios. Pero BME va más a código business, yo creo. Sí, un Amazon o un Google que tienen un montón de información sobre un montón de clientes, decidan o puedan empezar a dar servicios bancarios de cuenta corriente o de tarjetas de crédito, que algunos ya lo están empezando a hacer. Yo creo que ahí el regulador es muy importante, y porque yo creo que tiene que ser límites, ¿no? Sí, que ponga límites o que dé seguridad jurídica hacia el cliente final, que yo creo que pero que sin duda alguna aquí el que controla al cliente, el que controla los flujos de dinero del cliente, yo creo que tiene una ventaja, y eso podemos verlo, que yo creo que sin duda es una amenaza para los grandes bancos, que Google o que Amazon empiecen a dar servicios bancarios. Yo creo que incluso BBVA, que digital, es uno de los primeros que lo está viendo y que se está moviendo hacia ese lado también, ¿no? Que si lo dice incluso el presidente, ¿no? Que si no se adaptan, pues vendrá otro y les quitará su negocio. ¿Vosotros